mis queridos hermanos. Qué bueno es adorarlo. Qué bueno es adorarlo para siempre. Hoy estamos muy agradecidos a Dios, hermanos, por este mensaje que Dios en contados minutos nos va a permitir compartir, porque viene de su corazón. Hoy hemos motivado a muchos jóvenes que vengan a escuchar esta transmisión, jóvenes de la iglesia, amigos, que es importante esta palabra para la juventud y que tú la puedas compartir también allí donde tú estás. Hoy en este tiempo, en este momento, vamos a estar compartiendo un poco sobre un gigante de la fe que aparece en Hebreos 11, y él es Sansón. Dice en Hebreos 11 que quizás no da muchos detalles en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, pero podemos encontrar su historia en el libro de Jueces. Vamos a abrir la Biblia. Es importante, mi querido hermano, que te presentes aquí al altar de Dios con tu Biblia, con tu libreta, con tu lapicero allí. Esas son las herramientas del cristiano para estudiar la Biblia. Y que luego, entonces, dediques tiempo para repasar, dediques tiempo para inquirir nuevamente y meditar en esa palabra. Esa palabra, la Biblia nos sugiere que nosotros debemos hacer como hacen las vacas, rumiar la palabra. Las vacas tienen varios estómagos y cuando ellas se alimentan, en la noche ellas trasbocan ese alimento y luego comienzan nuevamente a mascarlo. Así debemos ser los creyentes, rumiar el alimento de Dios, la palabra, y buscarle aún más cosas y comprobar que lo que el maestro o el predicador está hablando es correcto. Algunas personas a mí me han corregido cosas. ¿Por qué? Porque los predicadores no tienen toda la verdad, son infalibles, ¿verdad? Tratamos siempre de movernos por la palabra, pero a veces por algún motivo podemos cometer el error en algún nombre de alguna persona o en algún evento, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que inquirir. Hoy en día, dijo Jesús, que estamos en los tiempos que hay un espíritu que está tratando de desviar a los creyentes, y es el espíritu de confusión. El espíritu de confusión llega a través de las falsas doctrinas, es decir, de las doctrinas que muchas veces son doctrinas humanas y por siglos se han instituido como doctrinas de Dios. Pero al tú comparar esa tradición que te han enseñado o esa doctrina que te han enseñado, tú te das cuenta que en la Biblia no está registrada, sino que fue algún literato en algún tiempo de la historia que introdujo ciertos términos o ciertas prácticas. Entonces, amado hermano, tenemos que diferenciar entre lo que es la sana doctrina y cuáles son las doctrinas humanas y las tradiciones de hombres y las falsas enseñanzas. Entonces, por eso es importante todo lo que usted aprende, filtrarlo a través de la luz de la Escritura. Hoy en la vida de Sansón quiero hablarte de alguien que Dios trajo al mundo con un propósito. ¿Tú sabías que Dios te trajo al mundo con un propósito? Hay personas que creen que vienen al mundo y ellos tienen que encontrar el propósito. No. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios, hay un pasaje hermoso, en el capítulo 2, en el verso 10, dice la Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Según esto que yo veo en la Biblia, en Efesios 2, Dios preparó un diseño para mi vida y para todo mi ser. Dios diseñó al hombre y Dios diseñó un plan para cuando cada uno llegue a la tierra podamos tener un propósito. Y Sansón, Dios le dio un propósito. En el libro de Jueces, ese va a ser los textos
que vamos a estar estudiando hoy en Jueces capítulo 13. Dice la Biblia en Jueces 3 que la madre de Sansón no podía tener hijos, era una mujer estéril. Pero un día un ángel se apareció a su vida y le dijo que venía de parte de Dios y le decía que ella iba a tener un hijo, pero iba a ser un hijo que iba a ser un hijo especial, que venía con un llamado para libertar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Y en 13:3 vamos a leer, dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, mi querido hermano, Sansón es uno de los gigantes de la fe, el cual Dios le dio un propósito, le dio un propósito especial, le dio un propósito para que él salvare al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Mi querido hermano, nosotros todos tenemos un propósito en Dios. En Efesios 2 dice que somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras. Dios no nos creó para cosas malas. Dios, lo primero que aquí me enseña el Señor, que Dios me preparó para hacer cosas buenas, y que estas cosas Dios las había preparado de antemano, antes que llegáramos a este mundo. Entonces, mi querido hermano, tú eres un instrumento de buenas cosas, de bendición. Yo soy un instrumento de bendición. Entonces, todo lo que Dios nos ha rodeado es parte de su propósito para ese gran diseño y ese plan que Él tiene en nuestra vida. Muy bien, pero ¿cuáles fueron los errores que tuvo Sansón que no le permitieron llevar a cabo ese plan que Dios tenía? Bueno, Sansón tuvo varios errores en su vida. Fueron debilidades. Estas debilidades son comunes a todos los jóvenes, porque en este tiempo que Dios llama a Sansón, él era muy joven. Entonces, estas debilidades son comunes a la juventud. La primera debilidad de Sansón fue tomar decisiones basadas en sus sentimientos. Ese fue el primer error que él tuvo. En el capítulo 14 comenzamos a ver un Sansón que ya crece. Dios le dice que antes que él iba a ser un nazareo. Nazareo es un voto. El nazareato es un voto que hacían en ese tiempo las personas que Dios llamaba a servirle en algo especial. Eso tenían 3 elementos importantes que ellos debían guardar: no tocar muertos, cadáveres, cosas muertas, no debían embriagarse ni tomar vino, y no debían tampoco, aquí está en el verso 5, nos dice específicamente, dice: a la esposa de Manoah se le dijo que su hijo comenzaría una liberación. No fue sino hasta los días de David que la oposición filistea se aplastó por completo. Entonces nos dice que este hombre llamado Sansón tenía como fin liberar. Él debía llevar una vida especial, consagrada a Dios. Y la navaja, ese era el tercer elemento importante en la vida de Sansón. La navaja no debía pasar por su cabellera, porque Dios había puesto algo especial, una fuerza especial en él, que al cortarse el cabello él iba a perder la fuerza. Y ese secreto él lo llevaba, sus padres lo llevaron, y ese era lo que él debía. Siempre Dios nos pide algo mínimo,
Él podía disfrutar, Dios no le estaba diciendo que no iba a tener esposa, no le iba a decir que no podía disfrutar la vida, solamente le dijo 3 cosas que no debía hacer. Así fue en el tiempo, en el paraíso, Adán y Eva. Fueron solamente una sola cosa lo que Dios le dijo al hombre que no hiciera. Él le dio miles de frutos en el huerto del Edén y le dijo, de todo puedes comer, solamente no podrás tocar este. Sin embargo, ese fue lo primero que hizo. Algo parecido le pasó a Sansón. Dios le dijo que no debía pasar navaja sobre su cabeza, que no debía tocar muerto, y prácticamente las primeras cosas que Dios le dijo fueron las primeras cosas que hizo. Como hacen los niños, ¿verdad? Cuando usted le dice, no meta el dedo allí en ese toma, y es lo primero que hacen. Entonces, en primer lugar, el primer error de Sansón fue tomar decisiones basadas en sus sentidos. En el verso 14 dice, descendió Sansón a Timán y vio en Timán a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timán una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Entonces, la primera cosa que él hizo fue unirse a mujeres, número 1, que no eran del pueblo de Dios. Segundo, su amor por esas mujeres, solamente esa decisión de casarse con esta mujer, básicamente, fue tomada porque él la vio y le gustó. Bueno, una de las cosas más importantes, mis queridos hermanos que me escuchan, y jóvenes que me escuchan, especialmente antes, en la juventud, antes de tomar una decisión tan seria como el matrimonio, son decisiones que nunca se pueden ser basados en sentimientos o en lo que nuestros ojos ven y en lo que nuestro corazón siente. La Biblia dice en el libro de Jeremías, en 17:9 de Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, nunca, amado joven, ese es uno de los primeros errores que cometió Sansón. Comenzó a tomar decisiones por su corazón, por los sentimientos, pero esos sentimientos no los puso delante de Dios y no le dio a Dios tiempo de que le hablara, de que lo guiara. No le dio tiempo a que Dios pudiera darle una revelación de por qué no debía hacer esto. Entonces, uno de los primeros errores, nunca tomes una decisión basada en lo que ves, por qué y en lo que sientes, porque la cosa más engañosa que nosotros podemos tener en nuestra vida es nuestro corazón. Es engañoso y perverso, ¿verdad? En 1 Juan 2:16 también la Biblia nos da unos consejos muy importantes. En primera de Juan 2:16 dice que lo que procede de los ojos, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen de Dios, sino del mundo. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos son cosas que hay que tener con mucho cuidado. Cuando vamos ¿por qué en los supermercados y en los centros comerciales adornan tanto? Y la imagen, hoy en día la imagen es uno de los elementos importantes para vender, porque el enemigo sabe que todo a uno le entra por la vista. Y como Sansón, mucha gente cae por la vista, compra en exceso, toma decisiones en exceso, se enamora por la vista, solamente por ver algo que le llamó la atención, ¿verdad? Pero el Señor nos dice una palabra muy bonita. En el libro de Samuel dice que Él no toma decisiones, Dios no toma decisiones por la vista, por las apariencias, sino que Él siempre enseña que debemos tomar decisiones por lo que está en los corazones. Entonces ese fue el primer error de Sansón, tomar decisiones por las emociones, por su carne. Y él le dijo a sus padres, mire papá, yo quiero a esa es la que me gusta. Y en el capítulo 14, en el verso 3 dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre de las hijas de tus hermanos,
ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Noten ustedes que este Sansón, a pesar de que era un hombre escogido por Dios, él le daba rienda suelta a todo lo que él sentía, a todos los excesos. Luego vamos a ver en Sansón una vida llena de excesos y cosas que lo llevaron a una ruina. Fueron los errores de este gigante de la fe. Entonces, mi querido joven que me escuchas, padre de familia, mira cómo los padres de familia estorban a Sansón, pero finalmente ellos no pueden hacer nada y no les queda más pues que aceptar ese error de ellos. Segundo error que él comete, y es no ser, el segundo error que él comete es unirse en yugo desigual. El primer error es tomar decisiones por la vista, el segundo, unirse en yugo desigual. Yo quiero que me escuchen, hermanos, algo. Si ustedes estas dos cosas las logran poner en práctica en su vida, yo creo que ustedes se van a ahorrar muchas lágrimas. Si hay jóvenes aquí que me escuchan en esta transmisión o me van a escuchar después, yo quiero decirles que si ustedes esto lo practican en su vida, nunca se unen en yugo desigual. Y ahora les voy a explicar lo que dice la Biblia sobre eso. Y nunca toman decisiones basadas en sus sentimientos y en sus sentidos físicos. Es probable en un gran porcentaje de que ustedes sean personas delante de los ojos grandes en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es engañoso el corazón del hombre. El corazón del hombre es caído. Y en nuestra lucha espiritual el enemigo va a poner cosas que nos van a agradar, ¿verdad? A Eva le puso un árbol, lo vio agradable a su vista, por eso fue que cayó. Y muchas personas caen hoy en grandes errores, en matrimonios fracasados, porque lo primero que vieron fue la apariencia física, ¿verdad? Fue una apariencia que hoy en día más es por cirugías que por algo natural. Entonces, ese fue uno de los grandes, el segundo error de Sansón. Este gigante de la fe, él se casó en yugo desigual. La Biblia dice en 2 Corintios 6:14, un texto que en mi juventud fue clave para mi vida. En 6:14 de 2 Corintios, yo quiero que todos lo subrayen y lo estudien y me acompañen en esta lectura. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La Biblia dice aquí que no debemos unirnos en yugo desigual. En estos tiempos, un yugo era una especie de tabla que ponían entre dos bueyes para arar la tierra. Los bueyes debían tener el mismo peso, el mismo tamaño, para que al hacer el oficio pudieran tener unos buenos resultados. El Señor usa esta semejanza o este ejemplo para darnos a entender que así debe ser el matrimonio, así debe ser un noviazgo, que cuando tú te proyectas a tener una nueva vida y es a casarte con alguien en yugo igual. Por lo general, en la Biblia hay dos yugos iguales que Dios nos advierte en cuanto a tener relaciones con alguien que no sea de tu fe. Ese es algo que tiende al fracaso. Cuando los hijos de Dios siempre se mezclaban y se enamoraban de personas no creyentes, que no eran del pueblo de Dios, por lo general terminaron arrastrados. Y aunque fueron gigantes de la fe, como Salomón, por ejemplo, fueron arrastrados por las malas costumbres y la idolatría de otros pueblos. Entonces, por eso el Señor nos advierte: ten cuidado con el yugo desigual. Y en el verso 15 de 2 Corintios 6:15 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor le dice prácticamente a nosotros en este tiempo, después de tantos siglos, le dice lo mismo: salid de allá y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué le había dicho Sansón? Dios a Sansón: no toques lo inmundo, no toques lo impuro. Le había dicho, cuando le había dicho que no tocara los cadáveres, los muertos. Entonces el segundo error de Sansón fue un error en su vida sentimental. También se unió en un yugo desigual con una filistea, y ese era el pueblo al cual él debía derrotar. Él debía, el cometido de su vida se iba a centrar en ser prácticamente el libertador del pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Y es allí donde él escoge esta mujer que él ve, la codicia y la desea. Amados hermanos, Dios hoy nos está dando unas píldoras muy grandes de sabiduría, que si tú puedes tomar decisiones en tu vida bajo estos parámetros, serán las mejores decisiones. Otro de los errores que cometió Sansón fue que no fue una persona transparente. Miren luego en el mismo Jueces 14, en el versículo 5 al 9, dice la Biblia: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alzó su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Mis queridos hermanos, ¿qué fue lo que Dios le dijo a este nazareo llamado Sansón? Él podía comer de todo, pero no debía comer o tocar cosas inmundas. Y él mata al león, Dios lo ayuda a defenderse del león, pero él luego se devuelve y ve que hay un panal de miel, coge la miel de este cuerpo mortecino, y se lo da a sus padres. Pero a mí lo que me llama la atención es que él no dice nada. Siempre, cuando uno no es transparente, hermanos, uno siempre va a decir lo que le conviene, especialmente aquellas personas que representan para uno autoridad. Cuando Adán y Eva cometieron su pecado, ellos, la primera persona a las cuales se alejaron fue del mismo Dios. Y Dios les dijo: ¿y ustedes dónde estaban? ¿Y por qué ustedes ahora se visten de pieles? Y ellos comenzaron a tratar de huir de la presencia de Dios, de no ser confrontados. Entonces Sansón escondió este secreto a sus padres porque sabía que sus padres lo iban a confrontar. Mi querido hermano, yo quiero decirte que en este tiempo son pocas las personas que nos gusta ser confrontados, pero ser confrontados es bueno. Ser confrontados es bueno porque creo que es una de las formas en las cuales Dios nos permite crecer. Cuando tenemos tutores, líderes, padres que se preocupan y están pendientes, es importante tener un corazón transparente. Dar cuentas es importante, dar cuentas. Esto nos va a ayudar a no tomar decisiones a la ligera. Y qué bonito que tú, padre de familia, tú joven que me escuchas, seas una persona transparente y en tu vida le des cuenta a alguien de lo que haces. Es bueno dar cuentas. Sansón no quiso darle cuenta a sus padres de lo que había hecho y todo, y tenía una vida
pública, pero tenía otros escondrijos en su vida, tenía secretos. Y el hijo de Dios no debe vivir así. Él debe ser una persona transparente. Más que todo, este hombre que era un escogido de Dios con un plan grande de parte del Señor. Entonces, el tercer error que comete Sansón fue que no fue una persona transparente. No fue una persona transparente con las figuras de autoridad que Dios le había puesto. Sus padres eran como esos pastores que estaban allí tratando de que él cumpliera los votos que ya ellos se habían comprometido antes que naciera, de que él pudiera cumplir esos votos de Nazareo, ¿verdad? Sigue adelante la vida de Sansón y él comienza a tener otro error muy grande, y fueron los excesos. Él fue un hombre de excesos. Ahí mismo en el capítulo 14 nos damos cuenta que él se casa con esta mujer filistea de Timac, y en su primera reunión familiar que hacen, él hace un banquete por 7 días. Sansón era muy dado a las bromas, era bromista, y era amigo de los acertijos. Entonces él siempre hacía versos para que los enemigos, en este caso estos filisteos, porque él se casó con una filistea, esta gente pudiera adivinarlos. Y al no poder adivinar el acertijo que está en el capítulo 14, verso 14, dice: entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ellos debían adivinar ese acertijo, y ellos le convencen a la mujer para que Sansón le revele ese secreto. Y primeramente Sansón no quiere, pero finalmente él cede ante la insistencia de esta mujer, y él le revela el secreto de en qué consiste el secreto. Y dicen los enemigos: qué cosa más dulce que la miel, qué cosa más fuerte que el león, en el verso 18. Entonces Sansón toma rabia de ellos porque ellos le adivinan el secreto, y en venganza él les quema todas las cosechas. Y allí comienza Sansón otro error muy grande, y fue llenar su corazón de venganza. Y ahí comenzó dos cosas muy terribles en Sansón. Usó su don para beneficio propio. Ese es uno de los grandes errores que se ven hoy mucho en las iglesias, cuando se toma el don que Dios nos ha dado en beneficio propio. Y Sansón tomó el don que Dios le había dado, número 1, para diversión, número 2, para venganza, número 3, para espectáculo, porque prácticamente el don de Sansón fue un espectáculo. Él cogió un león y lo desgarraba, lo desmembraba con sus manos. Cogía una columna de un templo y la podía sacar de un solo tirón. Y él comienza a divertirse con el don de Dios y comienza a usarlo para su provecho. Es allí uno de los grandes peligros que tenemos al tener un don. Dios nos ha dado a nosotros dones y nos ha dado talentos. Los talentos es la capacidad que tú tienes para hacer algo en tu vida secular, negocios, administrar, tener propiedades, esa capacidad de hacer la riqueza. Y en la parte espiritual tenemos dones espirituales también, que podemos caer en la tentación de usarlos, además que para hacer el trabajo de Dios para nuestra propia gloria. Sansón estaba haciendo la tarea de Dios. La Biblia dice que él estaba acabando con los filisteos, pero su motivación era una motivación de vengarse de lo que ellos le hacían a él. Y finalmente Dios lo respaldaba, porque ese era el cometido. Así pasa hoy día. La Biblia dice que unos predican a Cristo por contienda y otros lo predican por vanagloria, pero al final Cristo es predicado. Dios nos respalda, pero al final usted se va a dar cuenta cómo Dios toma cuenta de Sansón y de todos los errores y de todos los excesos que él tuvo. Y vamos a ver cómo él usa ese don para ver. En 14:19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos
dio las mudas de vestidos a los que había explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, la cual él había tratado como amigo. Amado hermano, Sansón, al comenzar a llenarse, un error lo fue llevando a otro error más grande. Primero se casa con esta mujer lo traiciona, él se molesta, coge rabia, asesina a 30 filisteos, y ahora viene la desgracia a su vida. ¿Por qué? Porque estos filisteos cogen a la mujer de Sansón y la matan, la queman junto con su familia. Y Sansón añade a la venganza más venganza. Y comenzamos aquí otra historia en la vida de Sansón. Y él comienza a llenarse el corazón de venganza. En el verso 7, en el 15:7 dice: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Mi querido hermano, él se venga entonces de la muerte de la mujer y de la familia de su esposa filistea. Y el corazón de Sansón se llena de mucha venganza, y a eso le suma otro error, el orgullo. Y él comienza a usar como un espectáculo. Hoy también lo vemos muchos ministros usando sus dones como un espectáculo, ¿verdad? Más quizás para vanagloria de ellos que para la gloria de Dios. Unas demostraciones, comenzó Sansón a hacer demostraciones públicas de su poder y a burlarse de sus enemigos. En 15:14 dice: así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de las manos. Cuando él veía que cada vez que sus enemigos venían y él se zafaba, cada vez más su corazón se fue hinchando más de orgullo y de prepotencia, y confundió el don de Dios con el don de él y con la capacidad de él. Eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida. En el verso 15 dice, 15:15, y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y él comenzó a darse a él la gloria. La Biblia dice, mi querido hermano, que toda la gloria siempre será para Dios. Todo lo que Dios nos permite hacer en nuestra vida, todo lo bueno, Dios nos ha permitido, nos da esa capacidad de disfrutar también de su gloria, pero no podemos robárnosla. Siempre tenemos que darle la gloria a Él. La Biblia dice en ello que uno de los Herodes que existió, siempre cuando él arengaba al pueblo o daba un discurso, decía que la gloria era de él, que era gloria de hombre y no de Dios. Y este hombre, el castigo que Dios le dio fue que pereció comido de gusanos. Nunca podemos robarle la gloria a Dios. Todo lo que tú hagas siempre, dile: Señor, la gloria es para ti. Cuando predicamos la palabra y tiene un efecto en las personas se convierten, nos dan testimonio del poder de Dios. La gloria es de Él. Cuando Dios hace portentos, maravillas, porque yo creo que así como Jesucristo tuvo un ministerio de milagros y maravillas, nosotros cuando oramos, Dios hace maravillas en las personas, en sus vidas, en sus hogares, en sus cuerpos. La gloria es de Él. No podemos hacer un espectáculo cuando el Espíritu Santo se mueve de una manera especial en el templo, en una persona, como si la gloria fuera nuestra. Eso fue lo que hizo Sansón. Se robó la gloria que era de Dios. Y dijo: yo maté a 1000 hombres. No dijo: fue Dios. Entonces Sansón dijo, finalmente ya
la pregunta del millón es la siguiente: ¿cómo estás tú usando tu fuerza, la fuerza que Dios te ha dado? ¿Hay vanagloria en tu vida? ¿Cómo tú estás usando tu fuerza? ¿Estás abriéndole camino a tus enemigos por tus debilidades? Todos tenemos debilidades, hermano. Y cada vez que nosotros pecamos, le abrimos la puerta a un enemigo. Cada vez que Sansón pecaba y tenía errores, le abría la puerta a los enemigos. Y los enemigos comenzaron a buscarlo hasta que lo encontraron. Entonces, ya para finalizar, el último gran error, antes, en el verso 15-20 nos dice la Biblia que Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. 20 años él hizo lo que Dios le dijo. Es que la Biblia no desmiente. Él fue y hizo lo que tenía que hacer. Pero lo triste fue que delante de los ojos de Dios, él no pudo engañarlo. Delante de los hombres cumplió, pero delante de Dios, su motivación fue la que no concordaba. ¿Por qué? Porque en nosotros Dios nos demanda tener una congruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y con lo que hacemos. Y Sansón hizo, pero su vida interior, su vida íntima, no concordaba con el llamamiento grande que Dios le había hecho. Él tenía una vida doble, tenía un pie en lo pagano y tenía un pie en lo santo. Sin embargo, Dios, como lo había llamado con un propósito, Dios lo respaldó. Pero fíjense bien, en el capítulo 16 ya comienza el fin, el principio del fin de Sansón. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Vea, esa es una de las cosas más tristes. Esta mañana yo creo que de los gigantes de la Biblia que me han hecho llorar, Sansón me hizo llorar esta mañana mientras yo preparaba esta palabra, por su vida tan sensual, porque él fue esclavo de su pecado, él fue esclavo de sus deseos y él fue esclavo de su carne. Nosotros no podemos permitir, mi querido hermano, que el enemigo nos haga esclavos a nosotros, porque tenemos un Dios muy grande. Si tú tienes una debilidad, tú tienes allí en tu vida algo que estás manejando, tú cuentas con personas, gente que te puede escuchar y ayudarte, te puede aconsejar y te puede guiar para que tú salgas de cualquier hueco en que el enemigo te tenga. Dice la Biblia que David, él mismo confiesa en uno de los salmos que Dios lo sacó del pozo de la desesperación, porque el pecado trae desesperación. Cuando él estuvo en un camino incorrecto, Dios, con la palabra de consejo de uno de sus profetas, pudo encontrar el alineamiento que él necesitaba para su ministerio. Así, en tu vida y en la mía, hay un alineamiento divino, así como los carros también a veces se desalinean, hay que hacerles balanceo y alineación. En la iglesia, Dios también tiene dones especiales en los pastores, en los líderes, que nos permiten encontrar ayuda. También en disciplinas como el ayuno, van a quebrar estados de perversión con que llegamos a la iglesia. El profundo ayuno, la profunda comunión con Dios, tener un tutor, un compañero que ayune contigo, que te escuche, y que un pastor, un líder que te ponga manos allí y que eche fuera todo espíritu que esté tratando de destruir el llamamiento de Dios para tu vida. Entonces Sansón tuvo esos recursos en sus padres quizás y no lo aprovechó, porque y en el mismo Dios que se manifestaba a él cara a cara. Entonces podemos ver, mi querido hermano, esta terrible vida. Qué triste es que seamos recordados por alguien que pudo ser y no fue. Nosotros no vamos a ser así. Los mejores días y la mejor fuerza de nuestra vida, hermano, nadie nos las puede robar. Tú tienes que aprender a no cometer estos errores para que tu fuerza se mantenga intacta hasta el último día de tu vida.
La Biblia cuenta que un hombre llamado Caleb, aún en los días donde estuvo ya mayor, viejo, dice la Biblia que él conservaba toda su lucidez y toda la potencia de la juventud. Aún dice la Biblia que aún en la vejez fructificaremos, aún en la vejez haremos cosas grandes, mi querido hermano, porque no hay fecha de vencimiento para los que amamos a Dios y le obedecemos sus estatutos. Finalmente, hermanos, el último y gran error, ustedes ya lo conocen, Dalila. Dalila, en el capítulo 16:4 dice la Biblia: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, la Biblia dice, hermanos, en Proverbios 6:27, algo que yo quiero que tú anotes allí. Este es un texto de oro para formar y para nuestra propia vida. Dice en la Biblia: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Hermano, Sansón pensaba que él podía vivir su vida así, porque él veía que el poder de Dios se manifestaba a través de él. Y hay gente, hermano, aún sirviéndole a Dios, que está engañada, creyendo que pueden burlarse de Dios. Pero el Señor te dice: nunca el hombre podrá tomar fuego en sus manos sin que en su seno arda, sus vestidos ardan. Verso 28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La Biblia dice que la persona que comete adulterio, hace perversión sexual, dice una persona con falta de entendimiento. Su casa, dice la Biblia, que estará inclinada a la muerte. Como pastores y consejeros de parejas que hemos sido, Dios nos ha permitido, y la gloria sea para Él siempre, de poder ayudar a muchos hogares a ser restaurados. Y la mayoría de los hogares que han llegado a nuestra iglesia han sido parejas que han tenido esa maldición del adulterio. Uno de los grandes enemigos de los hogares es la infidelidad, el adulterio. ¿Qué daño hace en la pareja que es engañada el adulterio? Sansón fue un hombre, en este caso, adúltero y fornicario, porque aquí ya él está viudo, pero comienza a andar con rameras, comienza a tener relaciones no solamente con personas filisteas enemigas, y finalmente es Dalila quien lo vende y acaba con todo el legado que Dios le había dado. En Jueces 16 dice: y aconteció que presionándole ella, el pecado siempre te va a estar insistiendo, mi querido hermano, ¿verdad? Siempre va a estar allí al acecho la persona, allí asediándote cada día con sus palabras, importunándole. Su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Amado hermano, que nadie te robe la fuerza, que nadie te robe la fuerza. Sansón perdió la fuerza no en este momento, no fue Dalila la que le robó la fuerza. Él perdió la fuerza desde el primer momento en que comenzó a tomar decisiones guiado por sus ojos. Cuando comenzó su primer matrimonio en un yugo desigual. Cuando él desacató todas las órdenes de Dios. De no embriagarse, de no estar en festines, de no estar con cosas, tocar cosas inmundas.
y finalmente de no dejarse cortar su cabello, de no dejarse robar su fuerza. La fuerza del creyente, dice el Señor, en aquel versículo dice, no es con espada ni con ejército, es con el poder de su Espíritu. El poder del creyente está en nuestra comunión diaria con el Espíritu Santo. La comunión del Espíritu es con cada creyente diariamente. Allí está la fuerza, en el lugar secreto, en el lugar, en esa hora quieta con Dios diaria, en esa comunión, noche y tarde. Allí está el secreto de nuestra fuerza. Allí es donde Dios va restaurando su carácter en nosotros. Por eso el pueblo judío enseñaba a sus hijos la palabra y estaban en su presencia a la mañana y a la tarde, a la mañana y a la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mi querido hermano, la fuerza de Sansón se perdió porque perdió la relación con Dios. Su cuerpo estaba en el lugar equivocado siempre, estaba en el lugar de las rameras y se unió en yugo desigual. No respetó su cuerpo. La Biblia dice, mi querido joven que me escuchas, dice que tu cuerpo y el mío son templo del Espíritu Santo. No es nuestro. Algún día, cara a cara con Dios, tendremos que dar cuenta de nuestro pecado. Tendremos que dar cuenta de cómo administramos cada cosa que Dios nos dio. Nosotros, hermanos, no pagamos plata por el aire que consumimos, ¿verdad? Dios nos da todo esto, nos da el sol, nos da la luna, nos da la creación, nos da diferentes frutos, alimentos, misericordia. ¿Cómo le estamos nosotros pagando a Dios? ¿Cómo nosotros estamos administrando esas fuerzas que Dios nos da? Amado hermano, Sansón fue autosuficiente. En 16:20, nuevamente los enemigos vienen y dice, les dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su pueblo, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él fue autosuficiente, él creyó que con Dios podía hacer lo que quisiera. Dios nos deja correr, hermano. Él nos deja que corramos al mundo. ¿Hace cuánto estamos predicando el evangelio, hermano? Hoy muchas personas vienen al Señor, ¿verdad? Muchos porque ven que se acerca el fin, que hay una gran crisis, hay una pandemia, que necesitamos a Dios. Y parece que el velo se ha caído de muchos. Y Sansón en este momento, él dice, bueno, que vengan. Y él pensó que la fuerza iba a continuar con él, pero la fuerza de él no dependía, no estaba en él, estaba en Dios. Y hasta aquí él llegó y llegó su fin. En el verso 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Qué triste fin para Sansón. A él le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Finalmente, mi querido hermano, Sansón comenzó a ser el bufón de los filisteos y lo sacaban cuando habían grandes convocatorias en los filisteos y comenzaron a tenerlo de payaso, de juguete y de bufón. Pero un día, Sansón, esa ceguera cayó sobre él porque le sacaron los ojos, le permitió desarrollar los ojos del Espíritu y se volvió a Dios y le dijo, Dios, dame una última oportunidad. Mi querido hermano, por eso es que Sansón está en Hebreos 11. Por eso es que Sansón está entre uno de los grandes gigantes de la fe. Porque en el último instante de su vida, él le pide una nueva oportunidad al Salvador. Así como se la pidió a aquel hombre que fue crucificado con Cristo a su lado. Y en el último momento lo reconoció. Y Dios le dio una nueva oportunidad. Mi querido hermano, quizás esta tarde puede ser esa última oportunidad para ti y para muchos que me escuchan. En el capítulo número 16, en el verso 28, la Biblia dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón, las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Mi querido hermano, aquí termina la historia de un joven llamado Sansón. Y ya hemos comentado todos los errores. El Señor te los ha dado hoy. Te ha puesto el camino de la vida delante de ti. No los cometas más. Le damos gracias al Señor, hermanos. Para concluir, quiero decirte, amado hermano, hoy vamos a tener un clamor por la juventud. Yo le estoy pidiendo a Dios un despertar entre los jóvenes, un despertar verdadero. Que los jóvenes no sean un legado que muchos digan lo que pudieron ser, sino que sean el hoy de la iglesia, que sean el hoy de Dios en la tierra, que sean sus brazos, sus piernas, sus ojos. Eso yo le pido a Dios para la juventud. Despierten, jóvenes, porque el tiempo es corto y no podemos ser autosuficientes con esa juventud que tenemos, con la belleza, el cuerpo, porque dice la Biblia que es vana esa belleza y esa hermosura que tenemos. Entonces, podemos concluir, mi querido hermano, nunca tomes decisiones por tu cuenta. Trata de hacer siempre la voluntad de Dios. Dale tiempo a Dios que Él te conteste, porque Él lo va a hacer. No te unas nunca en yugo desigual. Ya el Señor te lo ha advertido. Sé transparente con tus figuras de autoridad y da cuentas de tu vida. Usa el don para beneficio y la gloria de Dios. No seas vengativo, déjale lugar a la ira de Dios. Cuida tu cuerpo, no te prostituyas, no consumas drogas, ni alcohol, ni tengas relaciones sexuales extramatrimoniales. Si eres soltero, espera el día que el Señor te lo va a dar como un regalo para ti. No seas orgulloso. Y si estás en la iglesia, miremos cuáles han sido nuestros motivos para nosotros servirles a Dios. Puede ser la vanagloria, puede ser que nos vean, puede ser un deseo que no es el deseo de Dios. Este es un tiempo para que Dios nos permita reflexionar. Hoy vamos a tener una oración. Levanta tus manos allí. Si tú tienes hijos jóvenes, nietos jóvenes, vamos a orar para que nuestros jóvenes no se nos pierdan en nuestra propia casa, sino que nosotros podamos llegar a su corazón. Amado Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias. Hoy yo quiero hacer un clamor por la juventud de mi ciudad, donde vivo, en Cartagena, y en mi país, Colombia, Dios mío, en Barranquilla y en todas las ciudades de mi nación. Quiero orar por esa juventud que está extraviada. Hoy sean quitadas las vendas mágicas de sus ojos y se ha impregnado en ellos el carácter de Cristo, el cual el enemigo ha cegado esos ojos para que no le resplandezca la luz. Pero hoy los ojos se abren de los jóvenes, Señor, y de las multitudes de jóvenes que están extraviadas. Sácalos de los lodos, del vicio, de la droga, de la marihuana, de las adicciones a las pastillas, a los éxtasis, a las diferentes pastillas que hay hoy día, de las diferentes adicciones como la tecnología, Señor, la pornografía. Dios mío, hoy te pido que le des sabiduría a cada uno de los jóvenes que me escuchan, de los padres que están aquí, a nunca tomar decisiones guiados por sus emociones.
por lo que a ellos les parece, o por lo que sus ojos ven, o por lo que sienten. Que podamos aprender a vivir una vida de decisiones mediante la palabra de Dios. Quiero pedirte, Padre, Dios mío, que tú des sabiduría a todas aquellas personas que aconsejamos, que enseñamos tu palabra, que tenemos personas que nos escuchan, para que podamos llegar con eficacia con el mensaje de la luz, con el mensaje de Cristo, Señor. Padre, Señor, hoy te doy gracias por la vida de